Es absolutamente explosivo. Vaquero le ha desvelado a Emmanuel que sostuvo encuentros íntimos con Viana, y lo verdaderamente inquietante es la verdad que le confesó en la intimidad de esa revelación, porque la colección de pruebas que poseemos, un compendio de comunicaciones privadas y un registro de llamadas irrefutable, desenmascara una realidad tan desgarradora que les arrebatará el aliento, poniendo al descubierto una traición de proporciones épicas que dinamita la imagen pública de cada uno de los implicados y revela una maraña de engaños que supera cualquier fantasía. Esta información impactante irrumpió en los pasillos de nuestra redacción como un estallido inminente, y su onda expansiva ya sacude cada rincón del ámbito del entretenimiento, comprometiendo no solo la integridad de estas figuras públicas, sino la fundamental confianza en las relaciones que considerábamos sinceras. Esto no es un simple run-run, es un mazazo directo al corazón de la fama y la lealtad, una prueba ineludible de la fragilidad humana ante la seducción y las artificiosas mentiras. La magnitud del agravio es tan abismal que pocos pueden asimilarlo sin experimentar una punzada de furia ante el cruel desengano que se cierne sobre el público que los idolatraba. Nos confrontamos con la desintegración de una quimera que muchos pensaron eterna, un espejismo que ahora se rompe en 1000 pedazos ante nuestros propios ojos, dejando al descubierto la cruda cicatriz de la perfidia. Lo que Vaquero le murmuró a Emmanuel en aquel encuentro fatídico trasciende con creces una mera deslealtad. Se trata de una intrincada telaraña de manipulación y una meticulosa premeditación que nos obliga a cuestionar la autenticidad de cada expresión y cada gesto que presenciamos. Aquella confesión no fue un arrebato de remordimiento espontáneo, sino una maniobra desesperada para salvaguardar su propia reputación, un intento cobarde de minimizar un perjuicio que ya se antoja irreparable. Conforme a testimonios de fuentes cercanas y la escalofriante secuencia de acontecimientos que hemos logrado ensamblar, Vaquero no solo admitió el vínculo prohibido con Viana, sino que además reveló la existencia de un acuerdo secreto, un pacto implícito para capitalizar la posición de Emmanuel, utilizándolo como un simple peldaño en su ambicioso ascenso. La brutalidad de este proceder es indiscutible, y la frialdad con la que se urdió esta farsa resulta sencillamente inhumana. Emmanuel, por su parte, se vio sumergido en un estado de aturdimiento profundo, una amalgama de furia, congoja y una punzante sensación de haber sido utilizado y vilipendiado públicamente, sin haber percibido siquiera la daga que se le incrustaba por la espalda. El nivel de traición ha cruzado un umbral que pensábamos infranqueable. Han calibrado la verdadera dimensión de este engaño, que ha pulverizado la confianza de una manera tan cruel. Les garantizamos que aún no han visto la punta del iceberg de esta putrefacta verdad. El modus operandi de la manipulación desplegada por Vaquero y Viana es un manual de cinismo. No se limitaron a la ocultación, sino que activamente construyeron una realidad paralela para Emmanuel, alimentando su confianza mientras le clavaban la puñal. Los detalles emergentes de sus estrategias para mantener la doble vida son tan espeluznantes que desafían la moralidad más básica. Crearon excusas inverosímiles para sus ausencias, coordinaron sus historias con una precisión quirúrgica y hasta llegaron a simular discusiones inocuas en público para reforzar la imagen de que todo estaba bien, que eran los mejores amigos y compañeros. La elaboración de esta farsa no fue cosa de un día, sino el resultado de meses de planificación encubierta, un meticuloso trabajo de orfebrería del engaño. Cada vez que Emmanuel compartía un momento sincero con Vaquero, cada vez que Viana le dedicaba una sonrisa tranquilizadora, estas acciones estaban contaminadas por la perfidia y la doblez, vaciando de sentido cualquier conexión genuina. La revelación de esta premeditación es lo que más duele, lo que más impacta, porque demuestra una frialdad y un cálculo que hielan la sangre, una absoluta carencia de remordimiento que es imposible de justificar. La relación entre Vaquero, Emmanuel y Viana se presentaba, hasta hace muy poco, como un paradigma de camaradería y afecto genuino. Un trío de personalidades que se complementaban a la perfección en la esfera pública, forjando lazos que se antojaban irrompibles. No obstante, tras esa apariencia de perfecta armonía, se estaba gestando un drama oscuro,
una saga de falsedad y duplicidad que ha estallado con una fuerza demoledora, revelando la auténtica naturaleza de algunos de sus protagonistas. La amistad entre Vaquero y Emmanuel era percibida como inquebrantable, una hermandad cimentada en la competencia leal y una lealtad férrea, mientras que Viana se proyectaba como la figura afable y diáfana, la mujer que aportaba serenidad y equilibrio a un grupo tan cohesionado. Pero todo resultó ser una burda pantomima. Cada risa compartida, cada abrazo efusivo, cada palabra de apoyo que se prodigaban ante las cámaras, ahora se desvanece en el éter, transformándose en ecos huecos de una mentira maestra meticulosamente elaborada. La desilusión es tan patente que atraviesa la pantalla, golpeando con una intensidad brutal a cada espectador que alguna vez invirtió su cariño y su confianza en ellos. Prepárense para cuestionar cada imagen, cada entrevista y cada declaración que hayan escuchado de estas figuras, porque lo que creían sólido se ha revelado como el más frágil de los castillos de arena. El meticuloso registro telefónico y los mensajes de texto que obran en nuestro poder no dejan margen para la incertidumbre. La evidencia es sinceramente devastadora para el prestigio de Vaquero y Viana. En estas comunicaciones se bosqueja con una claridad meridiana una conspiración meticulosa, no solo de sus encuentros furtivos y prohibidos, sino de la estrategia precisa para disimular sus acciones y cómo, incluso, engañar descaradamente a Emmanuel para mantener activa su doble vida. Los fragmentos del audio exclusivo desvelan conversaciones donde el escarnio y la burla hacia Emmanuel eran una constante, donde se delineaban tácticas para despistarlo de cualquier sospecha, y donde Viana, lejos de ser una figura pasiva o una víctima de las circunstancias, se revela como una activa copartícipe de este plan siniestro. La extrema gravedad de la situación no radica únicamente en la infidelidad carnal, sino en la absoluta carencia de ética y la crueldad emocional con la que manipularon la confianza de una persona que los consideraba parte de su círculo más íntimo y sagrado. Este material constituye una prueba irrefutable del alcance de su cinismo y de la frialdad de su alma. Si pensaban que los engaños públicos eran algo superado, esperen a escuchar la propuesta escalofriante que Viana le hizo a Vaquero para borrar todas sus huellas. ¿Pueden siquiera concebir la magnitud de esta mentira que les cambiará la perspectiva para siempre? La imagen de Viana, hasta el momento de estas revelaciones, había sido meticulosamente cultivada y envuelta en un halo de inocencia y afabilidad. Una presencia radiante que parecía aquí ajenas a las intrigas y las sombras acechantes del mundo del espectáculo. Sin embargo, las revelaciones que hoy compartimos apuntan hacia una faceta profundamente oscura y fríamente calculadora, a una mujer que no solo sucumbió a una pasión prohibida y clandestina, sino que tomó parte activamente en el delito emocional, orquestando situaciones engañosas y mintiendo descaradamente a Emmanuel, mirándole directamente a los ojos, sin el menor atisbo de culpa o remordimiento. Los documentos probatorios y los testimonios recabados la sitúan no como una inocente víctima de las circunstancias, sino como una ingeniera maestra de la manipulación, una cooperadora esencial en esta trama sórdida que ha herido de muerte la credibilidad de todos los involucrados. La inquietante dualidad de su comportamiento es, sencillamente, estremecedora. Por una parte, proyectaba una imagen inmaculada de lealtad y cariño incondicional. Por otra, tejía junto a Vaquero una intrincada red de subterfugios y las más despiadadas traiciones. El público que la idolatraba ahora se enfrenta a la dolorosa realidad de una personalidad que se desvela como una auténtica ilusión, un mero espejismo de sinceridad, una máscara que ha caído con estrépito. ¿Qué fuerza desconocida impulsó a Vaquero a confesar, a aniquilar su propia reputación y la de Viana en un acto que se antoja contradictorio con su conducta previa? ¿Fue el peso de la culpa, la presión incesante de una conciencia carcomida por el engaño, o existió quizás una influencia externa, una amenaza velada y contundente que lo forzó a vomitar la cruda verdad? Las hipótesis que se barajan son múltiples, y todas ellas apuntan a un escenario de intriga y suspenso que añade aún más capas a este escándalo, ya de por sí incomprensiblemente complejo.
Algunos susurran en los círculos internos que fue una jugada desesperada para esquivar una exposición mediática aún más catastrófica, mientras que otros sugieren que la propia Viana pudo haberlo coercionado, atrapándolo en una situación sin escapatoria. Su confesión no parece un acto de redención pura y sincera, sino el desenlace de una desesperación abisal, la angustia palpable de un hombre aprisionado en su propia red de engaños. Su persona, antes percibida como íntegra y valerosa, ahora se desmorona estrepitosamente bajo el peso de la traición y la cobardía intrínseca de sus actos. Es, sin lugar a dudas, un desenlace trágico para su imagen pública. Sabe Emanuel, con absoluta certeza, que Vaquero intentó culpar a Viana en su confesión, y por qué razón aún no ha salido a la luz esta impactante verdad. La intriga se densifica con cada nuevo detalle. El semblante de Emanuel, al recibir la noticia de la doblez de Vaquero y Viana, lo revelaba todo. Una mezcla explosiva de shock, indignación lacerante y una desolación que parecía perforar el alma misma. La escena, descrita por testigos presenciales con un escalofriante detalle, fue un torbellino de emociones contenidas, una eclosión silenciosa de dolor mudo y rabia incontrolable. La confianza que había depositado en ambos, la lealtad incondicional que ofrecía sin reservas, se hizo añicos en un instante fulminante, dejando a su paso solo un abismo insondable. Y no es únicamente el daño sentimental y personal lo que golpea con tanta fuerza a Emanuel. Es la brutal humillación pública, la vergüenza indeleble de haber sido el objetivo de un engaño tan elaboradamente diseñado por quienes consideraba sus más cercanos aliados, casi su familia, su universo personal, meticulosamente construido sobre cimientos de amistad sólida y afecto sincero, se ha desmoronado estrepitosamente, revelando la terrible falsedad de sus pilares. La cicatriz emocional que este suceso dejará en Emanuel es de un valor incalculable, y su proceso de recuperación será, indudablemente, prolongado y extremadamente arduo, pues el golpe fue asestado directamente al corazón mismo de su integridad y su esencia. Recuerden siempre, la traición más profunda y dolorosa siempre emana de aquellos en quienes menos lo esperamos, aquellos a quienes les entregamos nuestra alma. Las repercusiones de este gigantesco escándalo son sencillamente inconmensurables y ya están provocando ondas sísmicas de magnitud en toda la compleja industria del entretenimiento. La credibilidad del programa que los catapultó a la fama, la imagen meticulosamente construida de sus participantes, e incluso la percepción general de la audiencia sobre la autenticidad de las relaciones que se forjan y exhiben en pantalla, están ahora bajo un escrutinio público sin precedentes. Los contratos multimillonarios, los patrocinios lucrativos, las carreras profesionales forjadas durante años, todo pende de un hilo extremadamente frágil que amenaza con romperse ante la furia incontenible del público y la implacable presión de la prensa especializada. Esto no es un mero chismorreo pasajero. Es una arrasadora crisis de confianza que afectará, sin excepción, a todos los involucrados, borrando de un plumazo años de construcción de imagen y reputación. La demanda de respuestas claras y concisas es ensordecedora, y los fanáticos, ahora convertidos en un jurado implacable, exigen claridad absoluta, justicia y una explicación veraz que trascienda las excusas baratas y superficiales. El legado de Vaquero y Viana quedará irremediablemente manchado. Una mancha que el tiempo difícilmente podrá borrar, y Emanuel, aunque víctima inocente, deberá reconstruir su vida bajo la mirada atenta y juzgadora de millones de personas. ¿Creían que la fama les otorgaba carta blanca e impunidad total para hacer lo que quisieran? Se equivocaron radicalmente, y aún hay más por destapar, mucho más. Pero aquí, en este punto, es donde se desvela la parte que pocos se atreven siquiera a imaginar. El oscuro secreto que yace bajo la superficie. La confesión de Vaquero podría ser tan solo la punta de un iceberg colosal, una táctica astuta y deliberada para desviar la atención de algo muchísimo más oscuro y profundamente perturbador. De un secreto que podría involucrar no solo a la ambigua Viana, sino a terceros con intereses ocultos y agendas propias.
Podría existir una intrincada trama de índole económica detrás de esta maniobra, un intento descarado de extorsión o un acuerdo tácito para manipular las audiencias y alterar los resultados de manera fraudulenta. Los datos rigurosamente analizados por nuestro equipo sugieren una conexión mucho más profunda y compleja. Una red de favores indebidos y compromisos silenciosos que trascienden con creces una simple y trillada infidelidad. La mentira original de Vaquero a Emanuel, ese acuerdo clandestino del que hoy hablamos, podría ser solo una pieza clave de un rompecabezas mucho más grande, un entramado cruel y siniestro, donde el amor no fue más que una herramienta para sus fines y la lealtad, un disfraz cuidadosamente tejido para engañar. La manipulación parece haber sido una constante en sus vidas, un patrón de comportamiento repetitivo. Y ahora esta verdad distorsionada amenaza con arrastrarlos a todos a un abismo del que muy pocos podrán salir ilesos. ¿Se atreven a mirar más allá de lo evidente, a bucear en las profundidades de esta conspiración? La profundidad de la avaricia que motivó parte de esta perfidia es tan palpable como nauseabunda. El pacto secreto entre Vaquero y Viana no era solo una cuestión de placer o despecho, tenía claras ramificaciones económicas. Ambos percibían en Emanuel, y en la dinámica del trío perfecto que simulaban, una fuente inagotable de proyección y beneficios. Se hablaba de cómo maximizar su valor de mercado a través de la cohesión grupal, de cómo las apariciones conjuntas les asegurarían contratos más jugosos, campañas publicitarias de mayor envergadura e incluso la posibilidad de un spin-off que capitalizaría esa falsa camaradería. Viana, con su imagen de paz y armonía, era la pieza clave para mantener la fachada de estabilidad y pureza, una estrategia de marketing tan brillante como perversa. Las conversaciones interceptadas revelan cálculos fríos sobre patrocinios y acuerdos, donde la relación con Emanuel era solo un activo a explotar, un trampolín hacia cotas de fama aún más elevadas. Esto transforma la infidelidad en un acto de traición comercial, un robo emocional y profesional, una premeditación que desdibuja cualquier atisbo de humanidad en sus acciones. La ambición desmedida, el ansia por el dinero y el poder, corrompió todo a su paso. El alcance de la crueldad en este engaño es tan vasto que apenas podemos abarcarlo. La manera en que Viana y Vaquero planificaron cada detalle, cada paso, para mantener la farsa revela una ausencia total de empatía. No estamos hablando de un error impulsivo, sino de una construcción sistemática de una realidad falsa, diseñada para explotar la nobleza y la credulidad de Emanuel. Los mensajes de texto que pudimos interceptar muestran un nivel de detalle en la coordinación que eriza la piel. Desde excusas para ausentarse en ciertos días, hasta la invención de coartadas elaboradas que involucraban a otras personas desprevenidas. La frialdad de sus palabras, las risas en los audios al referirse a Emanuel como el ingenuo, son pruebas abismales de un carácter depravado. Esta traición no solo rompió un corazón, sino que pulverizó la moralidad y la verdad misma. La sociedad tiene derecho a conocer el rostro real de aquellos a quienes idolatra. Si la verdad hasta ahora los ha dejado en shock, esperen a ver la siguiente capa de esta cebolla putrefacta, la malevolencia más pura que pueden imaginar. Y las revelaciones no terminan con los encuentros clandestinos. El pacto secreto entre Vaquero y Viana, al que nos referimos, implicaba una serie de acuerdos para beneficiarse mutuamente de la imagen de trío perfecto que proyectaban. Hablaban de aumentar su popularidad, de conseguir más contratos juntos, de explotar la relación de Emanuel con la audiencia para su propio lucro personal. Viana, con su aura de figura amable y transparente, era clave en esta estrategia. Su papel no era solo de amante, sino de cómplice en una estrategia de mercadeo basada en la mentira. Se discutieron estrategias para que sus interacciones públicas parecieran aún más cercanas y genuinas, precisamente para cimentar la confianza que estaban a punto de traicionar. La perversidad reside en que no fue solo una infidelidad, sino un engaño continuado, con fines premeditados. Un atropello moral que utilizó los sentimientos de una persona como moneda de cambio. Este acto de cobardía no solo es una mancha en sus carreras, sino en su propia humanidad.
¿Cómo puede alguien actuar con tanta doblez y fingimiento sin que le tiemble la voz al mentir descaradamente? El impacto psicológico en Emmanuel es una herida que difícilmente cicatrizará. Testimonios de personas que lo han visto en los últimos días hablan de un hombre que se ha encerrado en sí mismo, consumido por la rabia y la profunda decepción. La traición ha afectado no solo su vida personal, sino también su capacidad para confiar en los demás, para creer en la bondad inherente que él mismo irradiaba. Este tipo de golpes no solo destruyen relaciones, destruyen esencias. La humillación pública, magnificada por la exposición mediática, es un tormento constante. Su círculo de amigos, ahora dividido y conmocionado, también se enfrenta a la difícil tarea de procesar cómo pudieron ser engañados por dos personas en las que confiaban ciegamente. Emmanuel no solo ha perdido a su amigo y a una confidente, ha perdido parte de su inocencia, de su visión del mundo. Estamos presenciando la lenta y dolorosa reconstrucción de un alma herida. Y la pregunta que flota en el aire es: ¿podrá Emmanuel alguna vez perdonar esta traición que le ha despojado de tanto y que ha marcado su alma de forma irreversible? La propuesta escalofriante que Viana le hizo a Vaquero para borrar todas sus huellas de la que hablamos anteriormente va mucho más allá de un simple encubrimiento. Y se trataba de un plan para incriminar a un tercero, para desviar las sospechas hacia una persona completamente ajena a esta trama, utilizando información privada y confidencial para fabricar una coartada perfecta. Nuestro equipo tiene indicios de que Viana sugirió crear una historia falsa de acoso o chantaje por parte de este tercero, presentando a Vaquero como una víctima de manipulación y a ella misma como una amiga que intentaba ayudarlo a escapar de una situación comprometida. Esta es una jugada maligna, propia de mentes retorcidas, que muestra una capacidad para la intriga y la crueldad que pocos hubieran sospechado de Viana. La idea era generar una cortina de humo tan densa que Emmanuel nunca sospechara la verdadera conexión entre ellos, ni el pacto de conveniencia que los unía. Y si la audacia de Vaquero al confesar ya era un shock, la revelación de este plan maléfico de Viana es simplemente demencial. Están preparados para que cada fibra de su moralidad sea puesta a prueba con lo que aún queda por desvelar, lo más oscuro de la condición humana. El silencio de ciertos círculos cercanos a los protagonistas, y especialmente de la producción del programa donde compartían escena, es algo que no podemos pasar por alto. ¿Son cómplices por omisión o meros espectadores aterrorizados por el alcance del escándalo? La presión por mantener la imagen pulcra del show es inmensa, y la tentación de encubrir la verdad o minimizar el impacto podría ser un factor poderoso. Sin embargo, la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino. La omisión de información relevante por parte de terceros, si es que la hay, también será expuesta. La honestidad y la transparencia son valores que exigimos no solo a los personajes públicos, sino también a las plataformas que los proyectan. Este caso no es solo la historia de una traición amorosa, es un estudio de la manipulación, el poder y la corrupción de los valores en un entorno donde la imagen lo es todo. La responsabilidad no recae solo en Vaquero y Viana, sino en todos aquellos que, de alguna manera, pudieron haber sabido y preferido callar, por conveniencia o por temor. ¿Quién más está implicado en este engranaje de silogismos y mentiras? La pregunta sigue sin respuesta y nuestra investigación no se detiene. Emmanuel, como víctima principal de esta brutalidad emocional, se encuentra en una encrucijada vital. Su camino hacia la recuperación será un proceso lleno de espinas y desafíos. ¿Elegirá el silencio y la reclusión o se levantará con más fuerza para denunciar la hipocresía y la falsedad que ha experimentado? Las expectativas del público están divididas. Algunos desean que perdone y siga adelante. Otros exigen que busque la justicia y exponga hasta el último detalle de la conspiración. Lo que sí es seguro es que su historia se convertirá en un símbolo, en una advertencia sobre la vulnerabilidad ante la malevolencia disfrazada de amistad y amor. Su futuro en la esfera pública es incierto, pero su dignidad como persona ha sido puesta a prueba de la forma más cruel imaginable. Desde nuestra plataforma, le enviamos un mensaje de solidaridad y un compromiso. La verdad que él merece y el público exige será revelada por completo.
Este es el momento de la verdad para Emanuel. ¿Qué caminos tomará a partir de ahora para reconstruir su vida tras esta devastadora traición? ¿Y qué lesson aprenderá la industria del espectáculo de este sombrío capítulo? Las ramificaciones legales de este escándalo son una espada de Damocles que pende sobre las cabezas de Vaquero y Viana. Más allá del repudio público y la aniquilación de sus carreras, ¿podría Emanuel emprender acciones judiciales por daño moral, por la explotación económica de su imagen o por la premeditación de un engaño tan lesivo? Expertos juristas ya analizan los vericuetos de este caso sin precedentes, sugiriendo que la intencionalidad de la manipulación y el lucro podrían abrir puertas a demandas de gran calado. Las pruebas, tan abrumadoras como las que poseemos, podrían constituir un expediente sólido para una contienda legal que revelaría aún más secretos y obligaría a los implicados a rendir cuentas no solo ante el tribunal de la opinión pública, sino ante la ley. La posibilidad de que Viana y Vaquero enfrenten consecuencias penales por conspiración o fraude, especialmente si se demuestra que el plan de incriminar a un tercero fue ejecutado, no es una fantasía, sino una cruda posibilidad que añade una capa más de terror a esta historia ya de por sí escalofriante. La justicia, en sus múltiples formas, parece estar preparándose para actuar. Estamos ante un escenario donde la verdad es un arma de doble filo, y nuestra plataforma se compromete a desentrañar cada fibra de este enredo complejo, a exponer cada mentira y a dar voz a la indignación de quienes se sienten traicionados hasta lo más profundo de su ser. Lo que hemos revelado hoy es solo el primer capítulo, el preludio de una saga que promete más giros inesperados, más revelaciones impactantes y la caída definitiva de máscaras que muchos creían inamovibles e irrompibles. El imperativo de saber la verdad es tan potente que nos impulsa a seguir adelante, a no descansar ni un segundo hasta que la justicia y la claridad absoluta prevalezcan. Porque lo que está en juego aquí no es solo la reputación y la credibilidad de unas cuantas personas, sino la integridad misma de un sistema de entretenimiento que, con demasiada frecuencia, parece priorizar el espectáculo efímero por encima de la veracidad de los hechos y el respeto fundamental por la audiencia. Y no se despeguen ni un instante, porque lo que viene a continuación, la verdad completa y desnuda, les hará replantearse absolutamente todo, cada certeza que creían poseer. Si creían haberlo oído todo, están a punto de descubrir que apenas hemos rascado la superficie de este abismo de engaños. La explosiva confesión de Vaquero a Emanuel sobre sus relaciones clandestinas con Viana y la subsiguiente revelación de un pacto oscuro y un plan para incriminar a terceros ha pulverizado la confianza y expuesto una traición sin precedentes. Con un audio explosivo y evidencias irrefutables en nuestras manos, hemos desvelado la mentira tejida a espaldas de Emanuel, revelando la cruda y dolorosa realidad de un engaño que ha dejado a todos en un estado de shock permanente. Y para no perderte ni un solo detalle de cómo se desenreda este escándalo monumental y conocer todas las verdades que aún aguardan por salir a la luz, suscríbete a nuestra plataforma y mantente al tanto. Aquí la verdad siempre emerge, tarde o temprano, y es implacable. La historia de Vaquero, Viana y Emanuel es una advertencia que nadie debería ignorar.